Ay, a ver, esperen un segundo, porque... Bueno, ahora sí, vamos a arrancar formalmente. Y voy a darle la bienvenida formalmente por parte del Observatorio de Abogados a Verónica Ojeda, Carolina López Forastier y Betiana Pancino, que nos van a hablar en la tarde de hoy del sharing. Y bueno, antes que nada, antes de arrancar, quiero hacer algunas aclaratorias. Creo que esta charla es súper interesante por la temática, y evidentemente la temática fue un fuego cuando la lanzamos con el primer flyer que tuvimos que modificar por las repercusiones que tuvo, sobre todo justamente con algunas influencers, ¿no? Entonces, la realidad es que en el Observatorio de Abogados, nosotros queremos hacer la aclaratoria de que en el Observatorio de Abogados siempre estamos dispuestos a dar un espacio a muchas voces, incluso a voces con las que a veces podemos no estar completamente de acuerdo, ¿sí? Porque en el derecho hay diferencias en ese sentido, hay muchas diferencias, uno puede pensar de una manera, otro de otra. Lo importante es que siempre, o por lo menos para mí, lo importante es que siempre vayamos hacia el interés superior del niño, hacia el resguardo con la perspectiva de género de las personas, de las mujeres vulnerables, hacia el resguardo de los más vulnerables siempre, o sea, que eso es lo que en todo caso los derechos humanos intentan resguardar, justamente. Entonces, en esa órbita es que el Observatorio de Abogados se creó con la finalidad de brindar un espacio. Y la segunda finalidad es de brindar el espacio incluso a muchas más voces que las hegemónicas, como digo yo, ¿no? En la academia hay voces hegemónicas, ¿sí? Y todos sabemos lo difícil que es en la academia encontrar un espacio para opinar desde otras lógicas, desde otros pensamientos. Por eso el Observatorio de Abogados también se creó, para no escuchar siempre las voces hegemónicas que han ocupado toda la academia, que no es un fenómeno solamente de Argentina, sino que es un fenómeno en cualquier otro espacio, en cualquier otro territorio, ¿no? Siempre la academia tiene ese conflicto, son siempre 3 o 4 voces las que expresan determinadas cuestiones. El observatorio también tuvo la finalidad de dar el espacio para que haya otras voces que puedan ser oídas. Y otras voces que además tienen cosas interesantes para decir, no que vienen a decir cualquier cosa, sino que vienen a decir cosas interesantes. Y en ese sentido nos interesó mucho esta charla porque nos proponía pensar esta situación respecto de los niños, niñas, adolescentes. Esta situación de todavía tener el chip inserto de que nuestros hijos son nuestra propiedad, ¿sí? Nuestra prole, de ahí viene la palabra, en ese sentido, son de nuestra propiedad. Y en realidad, nuestros hijos, como dice un famoso poema, nunca me acuerdo bien el nombre del autor, pero hay un famoso poema que arranca diciendo, nuestros hijos no son, o tus hijos no son tus hijos, ¿sí? El Estado argentino, desde el año 2015, pero en realidad antes, tiene una labor de protección más allá de la protección propia que nosotros los padres tengamos respecto de nuestros hijos, y se debe expedir cuando la responsabilidad parental no está correctamente ejecutada. Voy a poner entre comillas la palabra correctamente. Dicho todas estas aclaraciones, me parece interesante la temática que se va a trabajar hoy, me parece no novedosa, sino... Gracias, María Granja, porque nunca me sale el nombre, doctora Mara Granja, nunca me sale el nombre, pero claro, es Jalil, sí, es Jalil Gibran. Bien, a mí me resulta un poema esclarecedor para entender respecto de niñez y adolescencia, ¿no? Salirnos de esa órbita de propiedad que por ahí solemos tener los progenitores respecto de nuestros hijos, y de ese modo creo que podemos llegar a entender mejor por qué tienen derechos, ¿sí? Exactamente. Bien, dicho todo esto, y alguien dirá, ¿por qué hoy el Observatorio de Abogados se puso así y está diciendo todas estas cosas? Porque no sé si han seguido un poco el fenómeno que ocurrió con esta charla en las redes sociales, pero en la primera salida a la publicidad
tuvo un efecto en el que hemos sufrido ataques, violencia, de que íbamos a hablar en este sentido sin tener perspectiva de género. Cualquiera que me ha escuchado hablar, por lo menos a mí, sabe que y cualquiera que ha estado en las charlas del observatorio o entra al historial del observatorio de abogados, si de algo hemos hablado acá, ha sido respecto de los resguardos en cuestiones de género, ¿no? Hemos tenido diplomaturas que referidas a diversidad sexual y grupos en contexto de vulnerabilidad por ser LGTBI queer+, hemos tenido diplomaturas referidas a género, hemos tenido cientos y cientos de charlas al respecto. Sin embargo, que el árbol no nos tape el bosque. Cuando hay que priorizar entre una perspectiva y otra, la perspectiva de interés superior del niño, la prioridad del niño, niña, adolescente, siempre va a estar por encima por ser aún más vulnerable que una mujer adulta que la perspectiva de género. Sin embargo, se puede mirar con ambas perspectivas. En este sentido, nos queremos centrar en el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque entendemos que el que mayor exposición, o quienes mayor exposición tienen ante este fenómeno, que es el de la exposición de los niños en las redes, pero masivamente, digamos, ¿no? Porque creo que ese es el fenómeno en realidad, una exposición masiva de los niños, niñas, adolescentes en las redes. Bueno, tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que va a pasar con estos niños, como decía Vero hace un ratito, en un futuro, que este fenómeno seguramente los efectos los vamos a ver dentro de 10, 15 o 20 años adelante. No deberíamos esperar a ver las consecuencias, sino, como hablaba hoy a la mañana para Costa Rica, siempre la faz preventiva es mucho mejor que la faz restaurativa, porque la faz restaurativa significa que la prevención ya fue, no lo pudimos evitar al fenómeno. Dicho todo esto, voy a presentar a Verónica Ojeda. Permitime presentarte, que es quien va a moderar y a presentar al resto de las disertantes. Bueno, Verónica, bienvenida una vez más al Observatorio de Abogados. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, integrante del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de Cava. Me río porque imagínate que con ese sentido claramente tu lógica va a ir en órbita de la perspectiva del interés superior del niño. Maestranda de Problemáticas Sociales Infantos Juveniles de la UBA, diplomada en Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes en la Universidad de Salamanca, posgrado en Derecho de la Niñez y Medios de Comunicación, Instituto Interamericano de Niños, Niñas y Adolescentes, OEA, ex integrante de la Clínica Jurídica de Niños y Adolescentes de Fundación Sur, entre otras cosas, pero vamos a leer su currículum abreviado. Te doy el pase, Vero, para que presentes a las colegas y bueno, el debate está abierto, por supuesto. Bueno, Fabiana, gracias, y bueno, gracias al espacio, y también quiero decir al respaldo que hemos recibido del Observatorio de Abogados con este ataque, ¿no? Que fue bastante, digamos, inusual para nosotros, que solemos hablar de derecho en un sentido siempre académico y con, digamos, con altura, y estamos abiertos siempre al debate, a las opiniones diferentes, pero siempre que sea un debate académico, con intercambio de ideas, construyendo, aceptando las opiniones diversas, para sumar bueno, y superar lo que hay, ¿no? Porque de eso se trata el derecho. Bueno, voy a presentar a la doctora Carolina López Forastier. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, tiene un posgrado en Derecho de Inteligencia Artificial de la Universidad de Salamanca, es coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Misiones, trabaja en el Senado de la Nación, y bueno, Carolina, entre otras actividades que está desempeñando. Te doy la palabra. Hola, muy buenas tardes a todas. Gracias al Observatorio nuevamente por habernos convocado a esta charla tan interesante. Voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver, ahí está. Si me aguantan un ratito. ¿Está? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí? Perfectamente. Bueno. Lo que yo voy a hablar es darle simplemente un pantallazo de qué está pasando en este momento con los derechos humanos y el entorno digital en cuanto a la dimensión legislativa. Les pido disculpas desde ya si soy un poco desordenada, es porque justamente el entorno digital nos ha venido en la pospandemia a cambiar todos los paradigmas. Hablamos de nuevos derechos humanos, y dentro de esos tenemos que
empezar a hilar finito y llegamos a los datos. ¿Por qué son importantes los datos personales? Los datos personales porque son la materia prima de todas las plataformas que se encuentran en Internet y en el entorno digital. Ahora bien, vamos a ver qué está pasando en el mundo legislativo simplemente con este tema de los datos personales. Estamos en una etapa de transición absoluta. Yo acá por ahí les hice un... Bueno, no me voy muy atrás, no importa, voy a volver. Esta transición hacia el sistema normativo, simplemente para referirme, la Argentina tiene una ley nacional de datos personales. Los grandes ejes normativos son el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, tenemos la Carta de Derechos Humanos de España, y también la COPA, que son normas de Estados Unidos muy estrictas acerca de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a la Argentina especialmente, la ley de datos personales, primero vamos a ver qué son los datos personales y qué es lo que se está hablando en este momento. Luego de la reforma de la Constitución del 94, aparece el habeas data, y luego en una norma de avanzada se sanciona la ley de datos personales en el año 2000, siguiendo siempre la normativa o la idea es seguir a lo que estaba haciendo Europa. Fue una excelente ley, es una excelente ley, pero obviamente tiene más de 20 años, con lo cual hace que en este momento no tengamos un sistema normativo que proteja estos datos personales. El régimen en Europa se ha trabajado muchísimo en la materia durante toda la pandemia, y desde el año 2019 está este Reglamento General de Datos Personales, que tiene normas muy estrictas en cuanto al manejo de datos. Sobre todo divide entre datos abiertos y datos cerrados, que después lo vamos a ver, y además establece un sistema. Han avanzado en el sistema de filtros, han avanzado en el sistema de publicidades paga, han avanzado en el tema de derechos humanos, son considerados un derecho humano básico, y también el tema de las situaciones de algunos grupos vulnerables que tiene el entorno de Internet. Algunos sujetos vulnerables, como pueden ser ciertas minorías, como pueden ser los migrantes, como pueden ser los niños y adolescentes. Y hace muy poco, en septiembre de este año, el 2021, España, como primer país, presenta la Carta Digital de Derechos Humanos, que es la primera carta del mundo sobre las indicaciones. Son una serie de principios que no tienen el carácter coercitivo, pero sí indican cuáles van a ser los principios que deben regir, al menos en esta materia. Yo les preguntaba qué son los datos personales, para que tengan ideas de acuerdo a nuestra ley. Son cualquier información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables que se encuentren en archivos, base de datos, etc. Esto puede ser desde un hospital hasta puede ser un banco, como puede ser un hotel. Y entonces, ¿por qué se protegen esos datos? Porque si consideramos que esos datos me pertenecen a mí y son un derecho humano, yo tengo derecho a saber quién recoge mis datos, quién los procesa, dónde se mantiene, por qué son retenidos, por qué son indexados o desindexados, y además porque tengo el derecho al olvido y también tengo el derecho a que se corrijan las inexactitudes que existieran en esos datos. A partir de ahí, la importancia de estos datos personales. Acá un poco hablo de los datos sensibles, que les decía que son los de origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas, las afiliaciones sindicales, y todos aquellos datos que se refieran a la sexualidad o referente a la salud de las personas. Por ejemplo, subir una ecografía a las redes sociales. La pandemia, ¿qué ha pasado? La pandemia ha movilizado y hemos pasado
un sistema legal analógico a un sistema de entorno digital, donde aparecen nuevos contratos, aparece el comercio electrónico, aparece el teletrabajo, con todo lo que ello implica en el derecho laboral, con el tema de la defensa del derecho al descanso, con el tema de los seguros para los trabajadores que están haciendo teletrabajo. A su vez, vemos que constantemente nos aparecen en las pantallas las cookies o los smart contracts, donde estamos aceptando constantemente, son mini contratos de adhesión, donde las plataformas nos invitan a aceptar, y muchos, de los cuales me incluyo, aceptamos las cookies como nada, pero ¿por qué? Porque si no, no podemos usar la plataforma. También hay una cuestión muy interesante, que es el tema del reconocimiento facial, para hablar de esto, de las nuevas identidades. El otro día conversaba con una empresa que hace reconocimiento facial en los aeropuertos, y le pregunté muy inocentemente cómo hacían el reconocimiento facial con los barbijos. Ante lo cual me dicen, no, porque el reconocimiento facial lo hacemos a través de la retina. Son cuestiones que yo al menos, no estoy acostumbrada a escuchar este tipo de respuesta. Y bueno, obviamente, dentro de esas minorías también está el tema de estas nuevas responsabilidades parentales, sobre todo con el tema de las imágenes, el derecho a la imagen de los niños menores de edad. Acá les voy a tirar, así para pensar, porque de eso se trata esta charla, 3 conceptos nuevos que aparecen en el derecho: la huella digital, la identidad digital y la ciudadanía digital. ¿Qué es la huella digital? La huella digital son todos los rastros que vamos dejando todas las personas cuando navegamos en Internet. Cada vez que hacemos un clic o damos un me gusta, eso, o subimos una foto, eso es lo que conforma nuestra huella digital. Ese conjunto de cosas que tienen que ver, van creando la identidad digital mía o de todos nosotros, donde están determinados nuestros gustos, dónde viajamos, si nos gusta comprar en Avellaneda o en la Avenida Alvear, de dónde somos, nuestros amigos, qué zapatos nos gustan, a quién etiquetamos, absolutamente todo. Eso se comercia, se vende, por eso estas plataformas son gratuitas, porque en realidad el comercio está dado de esos datos que se venden a empresas para hacer el marketing digital. Y a partir de ahí viene esto de lo que estamos hablando, que es construir una ciudadanía digital. Es decir, nosotros no podemos ser ajenos a todo esto que está ocurriendo con nuestros datos. Que si bien las empresas dicen, sí, pero me lo diste gratis, porque nadie te obligó a subir foto. Sí, pero los datos son el petróleo del futuro. Tan es así que es clara las diferencias que existen hoy ya entre China, la Unión Europea y Estados Unidos en cuanto a las normativas que tienen que ver con esto de los datos. O sea, no es una cosa menor. Bueno, acá un poco haciendo esta referencia, este paralelismo entre todo lo analógico, en el cual nuestra legislación está hecho, y bueno, lo que se viene, todo lo que es digital. Ahora bien, decimos qué está pasando con Argentina en este sentido. En Argentina está pasando que la pandemia nos pasó por encima, que en la virtualidad no han trabajado no lo suficiente, porque Europa sí lo hizo. España, por ejemplo, con su Carta Digital de Derechos Humanos, en un año logró aprobar con 2 consultas públicas en plena pandemia la Carta Digital de Derechos Humanos, y nosotros tenemos una ley de hace 20 años. Existen proyectos, claro que sí. En la Cámara de Diputados de la Nación hay un proyecto de la diputada Karina Banfi, que es una diputada de la UCR, muy interesante, que está hecho base a lo que a un anteproyecto de la Agencia Nacional de Datos Personales, porque eso también tenemos en funcionamiento. Y en el Senado hay 2 proyectos, uno del senador Mera, que también es una
una redefinición de los datos personales en base a esto que les estoy contando, y un proyecto muy interesante de la senadora López Valverde, donde habla de los influencers o influenciadores, y establece una serie de límites entre los seguidores. Bueno, es un proyecto interesante que, explorándolo, en realidad lo que viene a dar cuenta es que hay publicidad encubierta, se ha trabajado, nosotros también venimos trabajando con la Cámara Argentina de Anunciantes. En Europa, por ejemplo, tiene que decir que la publicidad es paga, y acá lentamente vamos avanzando hacia algunas cositas. Pero de estos 3 proyectos, ninguno están en la agenda del Estado Nacional ni del gobierno. Realmente no pasan a ser una prioridad. Tan es así que son prioridad la sociedad del conocimiento, el CONICET, los avances tecnológicos, pero del lado de los derechos, de la ley de datos personales, que sí necesita modificarse, todavía no podemos decir nada. Esto es una tormenta de idea de todas las cuestiones que aparecen y que deben ser, no sé si legislada, porque una cosa es ser legislada, que no significa que sean reguladas, pero sí me gustaría compartir con ustedes esto, que todo lo que subas a internet no se elimina más. ¿Y por qué hago esto? Y siempre lo remarco en las charlas, porque tenemos que trabajar, porque tenemos el desafío de construir juntos un sistema normativo inclusivo, colaborativo y humanista. Y cuando decimos esto, decimos que esto no es una cuestión regulacionista del Estado, sino una cuestión de que quienes usamos las redes tenemos que saber, que tenemos que capacitarnos, tenemos que saber los riesgos, los desafíos, y qué significa subir cierto material a internet para saber dónde estamos parados. Y sobre todo, para esto, es muy interesante hablar y plantear el tema de la ética que atraviesa todos estos temas de los datos abiertos, del open data, del blockchain, de las criptomonedas, y de un montón de temas que aparecen como muy usuales, pero en realidad no tienen hoy ningún sustento jurídico, ni para las empresas, ni para los usuarios. Lo que queremos proponerles es trabajar juntos con una mirada siempre desde el hombre, desde los derechos humanos, hacia ese abanico de cuestiones que se nos viene. Una de ellas es el riesgo que tienen los menores de edad, así que va a hablar, le doy la palabra a Bettina, la doctora Bettina Pancino, o la va a presentar Verónica, ¿no? Para que pueda seguir hablando de esto, y bueno, quedamos abiertas, muchas gracias, y simplemente quise dar un pantallazo, está a disposición de ustedes cualquier material. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está, me había silenciado. Caro, deja de compartir pantalla, así le damos lugar a Bettina, gracias. Bettina Pancino es abogada egresada de la UBA, es funcionaria de la Defensoría de Menores Incapaces de la Cámara Civil, es especialista en Derecho de Familia y Niñez, en Derechos Humanos, y bueno, Bettina, te doy la palabra, estás muteada. Bettina, estás muteada. Sí, no, estaba muteada porque quería ver si se logra ver. Sí. ¿Se ve? Bueno, vamos. Muchas gracias, Carolina, gracias, Vero, y gracias al Observatorio por recibirnos nuevamente, y a todo el público que está participando. Nuestra idea es tratar de aportar algunas ideas y poder compartirlas con ustedes. Vamos a hablar, teniendo en cuenta lo que dijo Carolina, que me quedó bastante grabado, esto de que lo que se sube a las redes queda para siempre, el tema de la humanización y el tema de las categorías vulnerables. Nombró a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, a los migrantes, a las personas adultas mayores. Son muy interesantes porque son los grupos vulnerables que merecen la mayor atención por parte del Estado, de las leyes y de la justicia también. Vamos a describir qué es el sharenting, vamos a hablar de qué significa esta práctica habitual que realizan
acá tenemos, es una ciberconducta, no es un delito, es solamente una conducta, una práctica de compartir en forma masiva y en forma cotidiana y insistente, digamos, en la red, contenidos de la vida de nuestros hijos o de niños, niñas y adolescentes, que es ejercida por los progenitores, por los cuidadores, por los tutores o por quienes detentan la responsabilidad parental. Y con esto, ¿qué hacen? ¿Qué se logra? Crear un perfil digital de estos menores de edad, ¿no? Hay como 3 aristas. Una de ellas se la voy a dejar a Verónica porque es de lo que va a hablar, que es la arista cuando, que acá lo puse, que puede convertirse en una actividad que genera lucro para los adultos y pasa ya a la categoría de influencers. Entonces cuando lo hacen utilizando o en conjunto con menores, los niños se convierten en influencers y aparece todo el tema de si no hay acá trabajo infantil velado o, a nuestro parecer o a mi parecer, trabajo infantil ostensible, ¿no? Que se ve claramente. De esto va a hablar Verónica. Y los riesgos del sharenting son 2 riesgos importantes. Uno que tiene que ver con, consideramos que es una eventual puerta de fraude en Internet, que no es una conducta inocua, que creemos que los padres, los responsables, los tutores, los cuidadores, no quiero repetir siempre lo mismo, voy a usar la palabra progenitores, tenemos que ser un poco más cautos, más cautelosos, reflexionar más cuando estamos subiendo fotos, historias, imágenes y la vida misma de nuestros hijos o de menores de edad, porque al crearles el perfil digital estamos ofreciendo a las redes, por ejemplo, de pornografía infantil, el material ideal para que estas redes se sigan manteniendo. Y estamos habilitando los delitos que en las redes también existen. Las redes son buenas, Internet es bueno, las plataformas son buenas, pero también tienen el otro costado. Entonces, todas esas imágenes pueden, el uso irreflexivo y el uso masivo, puede acarrear delitos tales como la utilización de los datos para suplantación de la identidad, el acoso, la estafa, la extorsión. Además de la otra pata sería la que atraviesa el interés superior del niño y su crecimiento, que tiene que ser un crecimiento psicológico y psíquico, digamos, agradable, que, digamos, su desarrollo psicológico tenemos que apuntalar ahí, evitando que ellos se sientan no identificados con lo que los adultos subimos respecto de los menores de edad. Además, esta práctica se hace generalmente en los niños más pequeños, de más corta edad, a los que no les pedimos el consentimiento. Y aún así está mal, porque no podemos, sin el consentimiento de los menores de edad, atribuirnos derechos que son de ellos y no nuestros, ¿no? Bueno, hay 2 sentencias muy interesantes que encontramos en nuestro país, una muy reciente, la otra es, se las cuento después, bueno, les voy a contar acerca de esta, es del 20 de septiembre del 2021, tramitó en un juzgado de familia de Tigre, donde un progenitor solicita que se ordene el cese del uso de imágenes de sus hijas, y con fundamento en que en lo que está haciendo la madre en su cuenta de Instagram tiene un fin comercial relacionado con su actividad laboral y está procurando un lucro. El objetivo es ¿qué pide el padre? Bueno, le pide a la jueza que se elimine de las redes sociales las imágenes, los videos, los recuerdos y toda la información referente a las niñas. Acá lo importante que se tuvo en cuenta al sentenciar fue que las menores de edad no tenían aún edad, valga la redundancia, para tener su propio perfil en las redes sociales. La madre, cuando contesta la demanda, ella dice que la creación de su Instagram fue compartir su vida cotidiana y todos los tips y consejos que ella realiza de arreglos de albañilería, y que no hay fin comercial. Dijo realmente como que no pensó que iba a tener tanta repercusión, y ella, porque ella se convirtió en una influencer, y entonces su red de Instagram se abrió de tal manera que dejó de ser algo acotado, algo cauto, algo precavido para las niñas, y todos pueden acceder a esa cuenta en forma indiscriminada. Con relación al lucro, que el padre también manifestó que se estaba lucrando con los hijos y que por eso había un trabajo infantil, dijo no recibir remuneración, solo regalos para ella y sus hijas. Claro, bueno, acá viene todo el tema de la publicidad, de los que nos va a hablar Verónica.
y negó especialmente la existencia del peligro de lesión al honor, a la dignidad y a la seguridad de las niñas. Bueno, finalmente se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el padre, y teniendo en cuenta los principios de la responsabilidad parental, o sea, el contenido, ¿qué significa? ¿Qué es la responsabilidad parental? ¿Es que yo puedo disponer de los derechos de mis hijos, que puedo hacer lo que quiera? No, no es así. No puedo gestionar por ellos, los padres gestionan intereses de sus hijos debiendo respetar sus deseos, debiendo escucharlos, y son una guía, y tenemos que cuidar a nuestros hijos en las redes, estar atentos al cuidado. Acá hay una gran diferencia con el código viejo y el código no tan nuevo, cuando se hablaba de patria potestad, que suponía ejercer la autoridad sobre nuestros hijos. Con la responsabilidad parental hablamos de cuidado, de deber de vigilancia. Entonces los padres, no digo que lo hagamos con ánimo de dañar, pero lo hacemos de una manera tan grande, expandimos toda la información de nuestros hijos, todos los días subimos fotos de nuestros hijos y los estamos invadiendo en su desarrollo físico, en su desarrollo psíquico, y le estamos creando su perfil digital del que él puede sentirse avergonzado, que puede ser objeto de bullying, y que puede el día de mañana acarrearle grandes inconvenientes y también demandar a los padres y obtener la remuneración, la reparación por los daños sufridos, ¿no? Esto es muy importante. Otra cosa que se tuvo en cuenta en la sentencia, algo muy importante, que ya lo traía la Convención de los Derechos del Niño y luego nuestra Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la 26061, el derecho a ser oído. Las niñas fueron escuchadas y manifestaron no sentirse cómodas con tantas fotos en Instagram, y también manifestaron algo que siempre pasa cuando en los divorcios, en los regímenes de comunicación, en el cuidado, cómo se va a ejercer, que sus papás dejen de pelear todo el tiempo, ¿no? Pero manifestaron que no sentirse cómodas, ya eso da la pauta de que el uso que estaba haciendo la madre, en este caso, de su red, excedía un uso social o familiar, que es algo muy importante a tener en cuenta para marcar la diferencia, si es uso familiar o uso social, o si es un uso, en este caso, hasta podemos verlo como comercial, pero es un uso que se abre a cualquiera y que ahí peligra el interés superior de los niños, peligra su capacidad progresiva, peligra su crecimiento. Hay algo muy interesante que dijo la doctora Sandra Veloso, la jueza, la titular del Juzgado de Familia número 1, que coincidimos plenamente, y que además todas las sentencias que encontramos de la Unión Europea y de España, que después las vamos a compartir rápidamente y está a disposición el material, esto que es definitivo para marcar cuándo el sharing es bueno o cuándo debe ser cuidado, digamos, ¿no? Cuándo debemos ser más cautelosos. No es lo mismo que sea compartida, imágenes, fotos y todo esto, con familia y amigos, a que sea compartida con una cantidad de seguidores tan numerosos como los que posee la cuenta de la demandada, que implica una mayor exposición de las niñas. Y acá nos preguntamos, ¿pueden recibir los niños en las redes? A veces nos pasa a los adultos cuando nos atacan, nos sentimos mal. ¿Cómo pensamos que los menores de edad que están en plena etapa de crecimiento, que están formándose su identidad, que están queriendo saber quiénes son, que están adoleciendo en muchos casos, pueden ellos recibir insultos, comentarios, críticas, mensajes de odio, o todo lo contrario, ser avasallados y súper admirados por una gran cantidad de gente? La verdad que hay que preguntárselo, habría que llamar a un psicólogo, me parece que no pueden soportar tanto requerimiento, porque hay una parte que es la parte del ocio, la parte recreativa, la parte de educación, que si bien hoy con el tema de las redes y la pandemia que vino a agudizar el uso de las redes, si bien es verdad que la forma de relacionarnos ha cambiado, porque antes la sociabilidad era diferente, ahora las redes se usan más, tenemos que dejar espacio para la no red, digamos, no porque las redes sean malas, las redes son buenas cuando son aliadas para que el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes sea bueno. Si no, se convierte en un riesgo y dejan de ser un buen aliado. Dejamos de aprovechar el derecho al bienestar digital, dejamos de aprovechar todo lo que la tecnología nos ofrece sanamente.
Nos planteamos también que la sobreexposición mediática nos plantea los interrogantes acerca del desarrollo pleno y satisfactorio de la personalidad, y vemos que los nuevos derechos protegidos en la sentencia, si bien la sentencia no los definió, entendemos que tienen que ver con el derecho a la identidad digital, que es un derecho inalienable, individual, que no puede ser dispuesto por los progenitores, que lo van a ir construyendo los menores de edad a partir de sus propias decisiones, a partir de su edad y a partir de su capacidad progresiva, y si quieren. Porque yo conozco muchísimos adolescentes que no tienen una cuenta de Instagram, no se quieren sacar fotos, ni quieren exponerse a nada, así como hay otros que sí lo quieren hacer. Bueno, como dijimos antes, admite reparaciones e indemnizaciones por parte de los afectados contra sus padres, en caso de que los padres construyan una identidad digital no consentida y que sea perjudicial para sus vidas cuando son jóvenes o adultos, porque muchas veces generamos la identidad de una persona y luego le cerramos las puertas para cierto grupo social, para cierto trabajo que quería ir, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una sentencia anterior de la Cámara Nacional de Capital, de la Ciudad de Buenos Aires, de la Sala C, que confirma la sentencia de primera instancia del 30 de noviembre de 2020, donde acá voy a leer esta partecita nada más que dice: adviértase que el código ya no establece que los hijos de edad están bajo la autoridad de los padres. Solo se establece un deber de cuidado respecto de los hijos, y por ello en la vida online a estos, o sea a los padres, solo les cabe la obligación de proteger este cúmulo de derechos personalísimos, cuáles serían el derecho a la intimidad, a la imagen, al honor, a formar su propia identidad digital, ¿sí? No pueden los padres arrogarse la facultad de determinar la identidad de sus hijos en Internet. Justamente, proteger la dignidad digital de los niños y adolescentes es evitar injerencias arbitrarias en su intimidad, es cuidar el uso de la imagen de sus hijos, evitar publicaciones que los expongan y que dañen su reputación. Acá tenemos muchas sentencias de los tribunales de España que van en la misma línea, por eso no las voy a repetir todas. Sí quiero señalar esta, que es, acá es la otra, algo que marcamos, cómo es el uso, digamos, cómo se juega el sharing, si es un uso familiar y social, o es un uso de redes en forma indiscriminada. Entonces, cuando el acceso a la información del perfil va más allá de los contactos elegidos, en particular cuando todos los miembros que pertenecen a la red social pueden acceder a un perfil, o los datos pueden ser indexados por los motores de búsqueda, el acceso sobrepasa el ámbito personal y doméstico. Y es ahí donde son efectivas todas las medidas judiciales que tienen a disposición los padres cuando se afecta el interés de los menores, cuando se crea su identidad digital, cuando se abre la puerta para la comisión de delitos. Por eso proponemos, como decía Carolina, teniendo en cuenta la importancia de las redes en el mundo de hoy, que todo lo hacemos a través de las redes, bueno, generar responsabilidad, ser cautelosos, ser cuidadosos, y seguir protegiendo a la niñez como siempre, sabiendo que ellos, por supuesto que saben mucho más que nosotros en términos de redes, de que sí, de que no, pero siguen siendo niños y siguen formándose, y es nuestra obligación cuidarlos y evitar todo tipo de riesgos. El sharing existe, va a seguir existiendo, y alentamos realmente a que situaciones como estas dos que manifestamos, estas dos sentencias, la sentencia reciente de esta cuenta de Instagram y de la Cámara Nacional de la Sala C, bueno, no sigan pasando, porque los problemas familiares son difíciles después de recomponer, y llevan muchos años y mucha vida, sobre todo en la vida donde los niños tienen que educarse, estar bien, felices, les lleva traumas, les traen un mal crecimiento. Así que bueno, muchísimas gracias, y el material está a disposición. Gracias. Le paso la palabra a Verónica, si nos cuenta un poco del tema de los niños influencers y de las madres influencers. Gracias. Bueno,
Gracias, Betina. Y ahora voy a tratar de compartir pantalla, ¿no? A ver. Bueno, yo pensé que lo iba a poder hacer. Tenés el PowerPoint abierto, cerrá todas las ventanas que tengas y dejá solo el PowerPoint. Mira, hoy por no practicar. ¿Querés pasármelo a mí y te lo comparto? A ver, pero Ah, no, ¿te porque animás? después no lo voy a poder manejar. Vos me vas diciendo, la otra. Ahí lo abrí. Espera. Dale. Ahora sí, Ahora- ahora compartí y vas a ver el PowerPoint ahí, te vas directamente a ese PowerPoint que abriste. Ahí está. Había cambiado la modalidad de la pantalla. Bueno, estamos aprendiendo todo el tiempo. Perfecto, perfecto. Ahí Interesante está. hablar de esto y no saber manejar correctamente como me pasó hoy a mí a la mañana el Meet, ¿viste? Es bueno, ¿para qué la vida me pone en esta situación? Bueno, para que aprenda. Bueno, yo les voy a hablar de una de estas, bueno, de lo que venía hablando Betina en particular, de los kid influencers, o que nosotros consideramos lo que es el trabajo infantil encubierto, ¿no? ¿Qué es un kid influencer? Es un niño, niña, adolescente que mediante cualquier plataforma actual o futura, esto comenzó con Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y las que se vengan a construir en el futuro, es entonces esta práctica donde el niño construye una comunidad fiel de seguidores en torno a un tema, puede ser moda, libros, juegos, fitness, etc. Comienza siendo una práctica, digamos, entre un grupo pequeño de familiares, amigos, y cuando comienza a crecer el número de seguidores o de adeptos, esto, digamos, llama la atención de marcas y de agencias de publicidad porque la particularidad de los influencers es que generan confianza en sus recomendaciones y se transforman de alguna forma, valga la redundancia, en expertos en la generación de contenidos y promoción de los productos. O sea, ¿qué buscan las marcas y las agencias de publicidad? Los seguidores. En otros términos, futuros consumidores de esos productos. Recientemente la revista Forbes publicó justamente respecto a los influencers que es mucho más rentable, más productivo para las marcas contratar de alguna forma, pongo comillas en esto porque luego lo vamos a desarrollar, influencers que lo que antiguamente eran las celebrities, rockstars o jugadores de fútbol, ¿no? Tienen mucho más seguidores que estos personajes. Un estudio que se hizo recientemente en una organización española, Humanium, ahí está la fuente por si lo quieren ir a buscar, llegó a la conclusión de que se produce un circuito vicioso, ¿no? Entre los adultos, los niños, que es influencers, y las redes, porque si bien la mayoría de las plataformas requieren una edad determinada para crear esta cuenta, digamos, es evidente por la dinámica de las redes que hay niños menores de estas edades, que suelen ser 13 o 14 años, con cuentas creadas y activas. Esto hace presumir que los adultos intervienen tanto en la creación como en el sostenimiento de la cuenta, porque ¿qué sucede? Necesitan de los seguidores, necesitan que los seguidores aumenten, que el contenido de la cuenta sea interesante y sea actual, porque justamente se generan grandes sumas de dinero que pueden llegar también a ser un incentivo para los padres. Esto es lo que se conoce como la monetización de la actividad. Por supuesto que las agencias de publicidad y las marcas en general tienen interés en que el producto sea conocido, con lo cual son tentados a través de regalos o de
de promociones de objetos que son justamente lo que quieren vender, ¿no? Y esto produce también en los Justamente lo que niños... alegaba Vero, justamente lo que alegaba en el primer fallo que nos mostró Betiana, ¿no? Yo agregué ahí en el chat, porque creo que cuando vi que había 500.000 de seguidores en esa influencer, creo que ahí se verifica el impacto, ¿no? De esa sentencia. Ver que esa sentencia va contra un influencer que pone o expone a sus hijos por regalos o por estos intercambios y demás. Ojo que creo que no escapa la lógica de la antigua forma que tenían de vender también las marcas. Muchos, aporto esto porque pensemos que en realidad ahora, porque está masificado y lo vemos, pero en realidad existe este dicho entre los famosos de que la mayoría de ellos en realidad vive a través del canje, ¿no? Del o sea, canje, va a llegar por el canje, se viste por el canje. Voy a usar a Graciela Alfano de ejemplo. Graciela Alfano, voy a usarla porque me llamó la atención el año pasado en una revista, que la vi en las redes sociales, porque vieron que aparte ya no compramos la revista así del chusmerío. No existe más. Ahora tenemos el celular a mano y ahí circula toda la información. Bueno, en la revista Pronto, Graciela Alfano estaba, se van a morir de risa, en una playa de la costa argentina, una playa que no es conocida prácticamente, Reta, ¿no? Digo, wow, nadie se podría imaginar, claro, por nosotros capaz que sí, pero nadie se podría imaginar a Graciela Alfano veraneando en Reta. En realidad la imaginamos siempre veraneando en Punta del Este, ¿no? No en Punta Lara, en Punta del Este. Pero como claramente Graciela Alfano hoy no vende, entre comillas, no tiene un sponsor que la lleve a Punta del Este, ¿no? A algún hotel de lujo o algo por el estilo. Digo porque fíjense cómo también a través de esa apariencia la gente vivía del canje y en realidad no produce dinero, con lo que después tiene que sobrevivir cuando se les cae toda la cuestión del canje. Bueno, traigo esto a colación porque creo que acierta. Yo cuando se generó toda la polémica me fui directo a leer el fallo. Yo he tenido causas en ese juzgado. La verdad me sorprendió la jueza en ese sentido, y la aplaudo. Digo, todo el análisis que ella hace y justamente la respuesta de la progenitora al decir, no, en realidad no comercializo con ella, solo canjeo cosas, ¿no? Bueno, digámoslo de ese es que modo. Justamente, digamos, lo que hizo el mundo digital es revolucionar todo lo que es el mundo de la publicidad, de las ventas, del marketing digital, porque, digamos, para las marcas y las empresas es un gran negocio, porque no les sale nada, justamente, no hay contratos, no hay un montón de regulaciones, incluso no hay, hay evasión de impuestos también en ese sentido, porque, digamos, todo el dinero que se mueve en relación digamos, le sale mucho más barato un influencer anónimo, que hoy ya no sería tan anónimo, que una estrella de cine o del deporte, un Messi o lo que sea. Pero, que no es anónimo, porque alguien que tiene medio millón de personas que lo siguen en una red, claramente deja de ser anónimo, pero lo que antes era publicidad de las celebridades, sí. Ahora los influencers son celebridades, que dicho sea de paso, el 30 de noviembre es el Día Internacional de los Influencers. Sí, no, casi me muero con esa data que tiraste, no puedo creerlo. No sabía con lo que costó que sea el Día del Abogado, así nomás es el Día del Influencer. Somos bastante menos populares, me parece. Nos equivocamos de profesión, claramente. Sí, absolutamente. Bueno, vamos a... nada, con relación a esto, lo que generan los niños, y un poco lo que decía Bettina, porque es estar un niño merced al clic del me gusta o no me gusta, y todo lo que esto implica en su cabeza de información, ¿no? Ya vamos a hablar hay otras cuestiones que han sucedido también, ha habido suicidios, ¿no? Pero bueno, eso es para otro conversatorio. Entonces, sí, pero creo que viene a colación. También ver que en estos días hubo una modelo que en sus redes sociales se mostraba que las redes sociales eran una gran farsa, y cómo ella vivía deprimida justamente por los comentarios que hacían y volvemos a lo que hablamos fuera en bambalinas, ¿no? Cuando vos dijiste, si para un adulto un comentario
doloroso en el chat, digamos, del Instagram o del Twitter o donde fuera, es tan doloroso como parece que lo demuestran un montón de personas que son adultas en ese sentido, imaginemos a un niño que de golpe recibe un comentario negativo. La réplica de medio millón de personas que pueden seguir también en tu red el día de mañana y destrozarte, ¿no? No sé, me parece que es importante. El fallo de Argentina me parece muy importante ese fallo. Digamos, es súper destacable porque además la jueza hace hincapié y dice específicamente que no publique en esa cuenta, no le está diciendo no publique nunca más en una cuenta de Instagram, en esa cuenta, porque esa cuenta es una cuenta abierta y tiene muchos seguidores, ¿no? O sea, la verdad que le apeló al interés superior del niño y bueno, esto todo lo que comentó recién Bettina. Y yo acá hoy justo encontré una publicación que había hecho The Guardian hace un par de años atrás, pero decía, si no es no es un juego, si estás haciendo dinero. O sea, esa es la actividad de trabajo infantil a la que nos queremos referir. Entonces, ¿cuál es el límite? Debe ser regulado. Algunos pueden decir que se trata entonces de una actividad que está encuadrada como un trabajo familiar, ¿no? No remunerado, pero esto en realidad no exime a los padres de cumplir con las regulaciones establecidas en el derecho que tiene que ver con el descanso, esparcimiento, la obligación de la escolarización, que esto todo es lo que viene hablando la Convención de los Derechos del Niño hace 30 años y un poquito más. Entendemos que sí, que debe estar regulado, que tienen que hacerse cambios normativos para un mayor control, ¿no?, sobre estas prácticas, el tiempo, el respeto al derecho a la imagen, la intimidad, datos personales que hablaron las chicas anteriormente. Hay un estudio de un investigador alemán que nos señala justamente, porque nosotros entendemos que si hay publicidad encubierta, también hay trabajo infantil, encubierto oculto, que es lo que decíamos justamente recién Fabiana. Entonces nos da algunos indicadores. Acá yo les pongo siempre la fuente para que tengan la información el que la quiere ir a buscar, de todos modos está a disposición. ¿Cuándo hay trabajo infantil o publicidad encubierta? Cuando el niño exhibe artículos, o sea, una remera, un gorro, un celular, un juguete, lo que sea, de lo que se trate su cuenta, y si bien no los recomienda directamente, pero los exhibe, ¿no? Entonces es una forma encubierta de hacer publicidad. Cuando hay sorteos de artículos que pueden ser proporcionados por las marcas a los influencers gratuitamente o bonificado, pero en este caso los influencers tienen que expresar de alguna forma que es un sorteo publicitado a través de hashtag, ¿no?, con la marca o el anunciante, o una leyenda donde se aclare que se trata de un producto que está promocionado. También hay publicidad encubierta cuando hay un redireccionamiento desde el perfil de la cuenta hacia las páginas web de las marcas o las empresas. Y también los blogs, ¿no?, los videos, cuando los niños, digamos, los influencers hacen tutoriales publicitarios, pero que esto circula luego en las redes sociales. Entonces son todas formas de publicidad, por lo menos las más conocidas que por nosotros podemos identificar. Acá hay alguna cosita que sí, que investigamos un poquito, ¿no? Hay niños de 7 años, en este caso, que vendía amigos imaginarios a sus compañeros. O sea, 7 años, vendía amigos imaginarios a sus compañeros, sí. Esto está ahí también la fuente, todo para que vayan a buscar. Y nada, en la escuela descubrieron que esta actividad, pero el niño ganaba dinero con eso. Creo que vi la publicidad, porque esto es así, además, todo esto que vamos mostrando circula. A esto me refería con la réplica. Vos decís, y esto, 20 millones de personas, pero ¿cuántas réplicas tiene eso en el mundo de la virtualidad? Con relación a esto voy a adelantar un poquito el derecho al olvido, que también mencionaba Bettina. El derecho al olvido en sí, y que mencionaba también Carolina, perdón, no existe. O sea, ¿por qué? Porque yo puedo accionar, hay fallos un montón a esta altura, muchos, que piden, bueno, que baje la cuenta, el video, la imagen, pero en realidad, si un usuario o un consumidor bajó a su propia computadora el video porque le gustaba o lo que sea,
ya no hay derecho al olvido, porque está almacenado en una computadora personal y él mismo puede seguir circulando esta información, con lo cual el derecho al olvido es un buen intento, pero no es algo que soluciona definitivamente esta cuestión. Luego también un niño de 12 años, también que $400.000 por crear unos dibujos y demás. O sea, hay un negocio donde en este caso el padre dice que estaba al tanto y que, bueno, es un artista, etcétera, etcétera. Pero bueno, es dinero que circula y que utiliza a los niños. Y pongo las edades porque muchos cuentas ponen como edad mínima 13 o 14 años, pero acá vemos que los niños más chicos también pueden acceder, y entonces ahí es que se infiere, como decía este estudio de España, la participación de los adultos. Entonces, tenemos frente a esto un vacío legal. Hay, como decía Carolina, proyectos que tienen estado parlamentario vigente, pero ninguno de estos aborda la situación de los niños y adolescentes. Hay, por ejemplo, un proyecto de Filmus que tiene que ver con la actividad de los niños actores, por ejemplo, esto un poco a partir de lo que sucedió con esta actriz que fue violada y demás, porque no hay regulación específica de la actividad de los niños artísticas y mucho menos en las redes. Entonces entendemos que esta laguna legal pone en riesgo a la población, que es más vulnerable, expone a horas de cámara sin ser actores, a un empleo sin tener un empleador, a realizar publicidad sin ser modelos y disponer de su tiempo sin límites de horarios, ¿no? Esta cosa de mantener actualizada la página. El vacío legal está en todo el mundo, en España, esto lo quiero decir porque es muy interesante, un estudio también reciente dice que los niños pueden pasar entre 5 y 6 horas semanales grabando videos desde casa o en las agencias mismas de publicidad, que aparecen como intermediarios con las marcas, y es donde entra en juego el negocio, ¿no? Dice, hasta en la mayoría de esto se celebran acuerdos, pero no hay contratos. O sea, también en Estados Unidos, digamos, carece de legislación específica con relación a la actividad de los niños en las redes. En América Latina también. O sea, hay preocupación, pero todavía no hay legislación. La legislación que existe tiene que ver con consejos de publicitarios, asociaciones de publicidad, donde en sus reglamentos hay alguna normativa, pero digamos, la sanción que puede ser aplicada tiene que ver al interior, digamos, con el interior de la asociación, del consejo publicitario, lo que sea, pero no hay una consecuencia jurídica penal o civil. ¿El lobby tendrá algo que ver con esto de justamente de las marcas? Me pregunto. Otra charla. Sí, no, es que el tema es súper rico y súper amplio, y cada vez que abrimos un poquito encontramos un montón de cosas más para charlar. Hagamos 20 charlas de este tema, que me encanta. Es genial porque además es más común de lo que uno cree. Hoy hago un paréntesis justamente en un llamado a la asesoría por un problema. No era el momento de ahondar en ese tema porque el llamado era por otro tema, pero sí, era un padre que dijo, y esta persona subió videos de YouTube de mi hijo tocando un instrumento, y tuvimos que iniciar una acción para que los deje de subir. O sea que los tribunales a hoy están plagados de este tipo de reclamos. Hay una ley pionera que es francesa, que es muy reciente, del año pasado, de octubre del 2020, donde justamente protege a los niños hasta 16 años, hay una cuenta bancaria hasta esa edad donde la remuneración que reciben los niños tiene que ser depositada, hay franjas horario de trabajo, las empresas tienen que pedir permiso, ¿no?, a las autoridades y a los padres, y esto que decía recién, se iguala a los influencers a los jóvenes artistas del mundo del cine y de la música. Y acá dice, bueno, consagra el derecho al olvido, que era un poco lo que decíamos recién. Es un intento, pero no es la solución. Con relación entonces al trabajo infantil que nosotros observamos en esta actividad, o sea, UNICEF en sí no se opone que los niños trabajen, sino que se cuiden y sean resguardados sus derechos para
proteger su salud y su desarrollo, que no interfiera con su educación, ¿no? Entonces, con relación a esto, se establece una edad mínima, ¿no? La edad mínima de trabajo es aquella en la que un niño está autorizado a trabajar a tiempo completo. Entonces, es trabajo infantil y que se realiza por debajo de esa edad mínima para la admisión del empleo. Acá hay un gráfico que es de UNICEF y que muestra las edades de América Latina y del Caribe, y bueno, por suerte nosotros tenemos la edad más alta, que es de los 16 años. Sí, veo bueno, 12 y me agarra un ataque. Es que sí, y es encima terrible, 12, no sí. Dice, se establece 13 o 12 años como edad mínima de manera temporal a aquellos países con desarrollo insuficiente, lo cual es más triste todavía. Claro, aún más triste porque es que explotación directamente, no es trabajo. Y no, y bueno, justamente, digamos, el trabajo, ya sabemos que tiene que ver con meterse en lugares pequeños, o sea, nosotros tenemos en Argentina la explotación, el trabajo rural, los famosos ladrilleros, o sea, hay los hornos de ladrillos, es terrible porque realmente esto nada, lo dejé, son algunos hitos institucionales en Argentina, bueno, convenios, acuerdos, celebración de declaraciones, etcétera, que tiene que ver con el trabajo infantil. Por suerte tenemos legislación argentina que protege el trabajo de los niños, esto que decíamos, bueno, a partir de los 16 años y 14 cuando se trata de trabajo en una empresa familiar, pero siempre hay un máximo de 3 horas para la jornada laboral, digamos, siempre es con pautas de respeto, de descanso, para el desarrollo acorde a la etapa evolutiva de cada niño, que no se ve interrumpida. Digamos, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, también los códigos tuvieron que ser, digamos, adaptados, ¿no? Bueno, esto, derecho laboral, que ya lo dije, los niños con la capacidad progresiva que adopta este código, bueno, adolescentes a partir de los 16, se presume que están autorizados, pueden hacer contratos. Y con relación a algo muy interesante que nos decía Bettina, los niños pueden, ¿no? Con un letrado patrocinante, el abogado del niño sabemos que está tan presente siempre en el observatorio y que por supuesto yo celebro. Presente. De hecho, si sigue acá la doctora Mara Granja, ella es abogada del niño, si mal no recuerdo. Muy bien, doctora, que está ahí. Me encanta que haya venido hoy, que haya podido venir. Porque este es un tema que le interesa mucho como abogada del niño, me parece. Celebramos. Yo cuando trabajaba hace mucho tiempo en la Fundación Sur, éramos de los bichos raros que nos presentábamos como abogado del niño y nos tiraban por la cabeza porque estaba vigente el código anterior y bueno, ahí vienen las de Fundación Sur, que éramos unas locas, bueno. Claro, pero Laura, perdón, con la doctora Laura Rodríguez, que también que fue mi profesora en el posgrado de la UBA, del doctor Solari. Yo además soy secretaria de la Comisión de Abogados del Niño de Coiproba, además de abogado del niño, acá en Provincia de Buenos Aires. Y sí, me interesa el tema la verdad, este tema está muy en boga ahora, más sobre el tema del charity, que bueno, que es lo que vemos, ¿no? Que las mamás suben permanentemente imágenes sin pedirle el consentimiento, y el derecho a la imagen es un derecho personalísimo del niño, que no puede... Ojo que ahí vino el conflicto, doctora Mara. Las mamás nada más suben fotos, también tenemos papis influencer como un papá con barba, lo voy a decir así porque es público, ¿sí? En donde hacen una oda. Es interesante en qué punto. Hay niños en contexto de discapacidad que también tienen sus Instagrams abiertos y van mostrando toda su vida en contexto de discapacidad. Hay niños que se los muestra desnudos en porque hay mucho, ¿no? Hay mucha exposición
Antes nos quejábamos de que en el álbum de fotos y llegaba la tía a tomar el té y mamá sacaba el álbum de fotos y estábamos siempre con alguna foto ahí un poco en pompas, ¿no? Y ahora imagínate... A propósito de esto que estás comentando, hay un juicio en Estados Unidos de un niño, no me acuerdo ahora, me empezó la empresa, una banda de rock súper conocida. Es la banda de Nirvana. La tapa del disco de Nirvana, luego de 30 años, ese es el caso, Verónica, que vas a comentar. Sí, Nirvana, contra la banda de rock, después de 30 años, decidió demandar a los herederos y a las plataformas por pornografía infantil. Y bueno, es muy interesante esto no demandó a los padres, demandó, con lo cual también se tienen dudas si lo que busca es ganar dinero o realmente se siente afectado en sus derechos. Claro, pero es como un claro ejemplo de un niño que era un bebé que apareció desnudo en una tapa, y nadie le preguntó, obviamente, nadie le pidió el consentimiento, ni había capacidad progresiva, y era imposible también prestarlo. Pero de todas maneras, en estos casos, y perdón, ¿no? También hay que ver en este caso si realmente cuál es el daño, porque después de 30 años, sí, nadie le iba a preguntar, obviamente, eso está mal, pero bueno, ¿cuál es el daño y la relación causal? Probada la relación causal, hay reparación, si no, no. Porque ahí sí nos vamos al derecho de daños, bien patrimonial civil, o sea, no vamos a hacer, porque si no esto abre también la puerta a la industria del juicio, ojo con exacto. Esto, porque cada a cosa, realizar juicios por daño porque entendemos que hay un daño, tal cual, siempre del daño lo más importante es que los de familia, tiene que haber, exacto. Los de familia a veces nos olvidamos, ¿no? Pero el daño... No hay que olvidarse, porque es peligroso olvidarse, porque se hace la industria del juicio, como pasa siempre. Y también con respecto a esto que dice Bettina, también esto que decías vos del tema del lobby de las empresas, yo creo que las empresas también están preocupadas, muy preocupadas con esto de la falta de regulación, porque lleva a esto que podría llevar, como el caso de la tapa del disco de Nirvana, del grupo de rock, o puede llevar a la industria del juicio cuando no hay reglas claras de contratación entre las partes. Entonces creo que, por eso decía que es una construcción común entre todos, porque las empresas, la Cámara Argentina de Anunciantes, en el caso de las publicidades, está trabajando, y hemos tenido algunas referencias con el caso de las publicidades en las redes. Pero te hago una pregunta, Caro, perdón, porque a mí se me vuela la cabeza con esto y mi cabeza no para en este momento. Y cuando se armó todo la batahola, cuando sacamos el primer flyer y nos agredieron y nos dijeron de todo, y ahora no hay nadie acá para que podamos discutirlo desde otra óptica, recuerdo que Paula, nuestra colega, nuestra compañera de equipo ahí en la parte publicitaria, dice, hay una marca que vende ropa de niños que es la única que no utiliza niños, y sin embargo vende igual. La marca se llama Uoco, total, acá no estamos en la televisión, así que lo podemos decir. Fíjense, digo, ¿es necesario este tipo de publicidad? Parece que no, porque dije Uoco y todos la conocieron, digamos, o sea, enseguida fuimos a pensar, y le agradezco a Paula que me haya dado este dato, por eso la refiero, le hago la referencia, porque nunca me había puesto a pensar que es verdad, que esa marca nunca utilizó a un niño y sin embargo vende, es una franquicia. Grisino tampoco, gracias Mara, no la había observado. Dibujos, sí. Claro, utiliza dibujos, sin embargo las otras conocidas como Mimo, Chiqui, un montón más, utilizan a niños como imagen publicitaria, cuando pareciera que no es un recurso necesario para vender, en principio. Digo. Bueno, también tiene que ver con el público al que ellos se quieren dirigir, ¿no? Y bueno, ahí tiene que intervenir otro profesional, y me quedé cortísima, no tengo argumentos, pero sí, seguramente tiene que ver con eso, con el direccionamiento y cuál es el público al que ellos quieren captar y mantener. Bueno. La doctora Mara
tiene una pregunta, perdón, pero hagámoslo no, me parece que es interesante. Mara... Sí. Y buenas tardes. Lo que quería agregar yo, nosotros organizamos disertaciones, que son capacitaciones para los abogados del niño, y cuando hacemos los flyers, no usamos imágenes que involucren niños, manitos pintadas de colores, los chicos de espalda. Eso también los abogados lo tenemos que tomar como una buena práctica. No es poner la imagen del niño si no es necesario. Y sin embargo, cuando promocionamos los derechos de los niños, vemos un montón de nenitos que generalmente son todos rubios y hermosos, cuando nosotros somos argentinos y la verdad que los rubios somos los menos. Pero eso también quería decir, lo que es una buena práctica que tiene que empezar también desde arriba hacia abajo, ¿sí? Esto quería solamente agregar, disculpe, Doc. Sí, fantástico, fantástico. No, está bien. Lo que pasa es que esto, digamos, el viejo derecho a la imagen, que antes era digamos, en papel, ¿no? En revistas, etc. Ahora se trasladó a todo lo que es imagen, bueno, en televisión, pero también virtual, digamos. ¿Qué es lo que sucede con esto de la virtualidad? ¿No? Y ya lo decía, bueno, hay un documento también reciente, que es la Observación General número 25, que es un documento que justamente se refiere a los derechos de los niños y niñas y adolescentes en el entorno digital. Y lo que dice fundamentalmente es que todos los principios que están contemplados en la Convención de los Derechos del Niño se trasladan y se amplían a este nuevo entorno digital. Es decir, el derecho a la imagen debe ser protegido. Okay. Ahora en estas plataformas, bueno, blogueado, sin aparecer, los videos, los audios, porque la voz también sirve para identificar a las personas. Y muchas veces lo que es las notas periodísticas, ¿no? Que muchas veces aparecen los niños en primer plano, o no dicen el nombre, pero dan todos los datos que lo pueden llegar a identificar, dónde vive, qué escuela va. O sea, lo que tiene que ver con el derecho a la vida privada, lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad, el derecho a la vida familiar, como lo dice la Convención, y el derecho a la imagen, no dejan de existir porque aparezcan nuevas plataformas o nuevos ámbitos, estos espacios digitales, sino que, al contrario, se refuerzan. Bueno, entonces en este vacío legal y falta de reglamentación específica, nosotros hacemos algunas recomendaciones, ¿no? Firmar un contrato para evitar reclamos de incumplimientos, establecer objetos de la campaña, plataformas donde se debe llevar a cabo, diferenciar cuando hay publicidad, es decir, y fundamentalmente no se deben promover hábitos de alimentación o modos de vida poco saludables. O sea, nosotros no estamos en contra de que exista un trabajo infantil, siempre que esté pautado, regulado, así también lo marca UNICEF. Porque nosotros creemos que, digamos, convocamos al Estado, ¿no? en dictar normas nuevas, adaptadas a la nueva realidad, a este nuevo campo de vulneración y donde los chicos están expuestos. A las empresas, por supuesto, porque tienen su responsabilidad, como decíamos justamente hace 2 minutos, en el uso de la imagen de los niños, no es necesario, ya lo vemos, y también a la sociedad civil, porque necesitamos proteger a los niños de todos estos riesgos. Elaboramos algunas propuestas. Ampliación de canales de denuncia, o sea, clics, ¿no? El famoso clic en las mismas plataformas digitales donde ellos participan. También mecanismos tecnológicos de ciberseguridad, ¿no? Que se amplíen nuevos para evitar grooming, violencia de género, ciberacoso, sexting. Luego que haya oficinas judiciales especializadas en el abordaje de lo que es la seguridad digital. Muchas veces nos pasa, yo atiendo consultas y casi que no sé de qué me están hablando, y eso no debiera ser así. Por eso también espacios de capacitación, tanto para los operadores jurídicos, ¿no? Como los ámbitos educativos, la salud, los padres, para que estén alertas y sepan qué cosas no deben suceder, cuáles son las páginas peligrosas, cuál es la información, decirle a los chicos qué información no tiene que ser brindada.
digamos, especificar horarios de trabajo, de escuela, de las vacaciones, digamos, todo eso es material para cometer delitos. Creación de un registro de empresas que hagan uso de los influencers, ¿no? Que permita el seguimiento y control por parte de los organismos de protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes. Esto me parece fundamental para que se haga un seguimiento y digan, bueno, tal empresa utiliza influencers menores de edad. Bueno, que se vea que se respete todos los derechos de los niños. Y otra cuestión importante es crear mecanismos de reparación inmediata, o sea, evitar la industria del juicio, evitar el transcurso del tiempo, que el tiempo justamente, primero, en los niños el tiempo impacta de una manera absolutamente diferente que en los adultos, pero además la misma dinámica y velocidad de las redes sociales hace que la viralización de estos videos o audios, digamos, toda esta información vaya a una velocidad tal que no está acompañada de los reclamos judiciales, por eso mecanismo de reparación inmediata. Bueno, la ética, esto que nosotros decíamos, es positiva, tiene sentido si se aborda al ser humano y a las problemáticas sociales, si el centro del desarrollo tecnológico está en el servicio de las personas. O sea, no estamos en contra, sino de un buen uso. Bueno, muchas gracias por su atención, y acá le dejamos la cuenta de Instagram para que nos escriban, y el mail ante cualquier consulta. ¿Estás segura, Vero? Me la rebanco. Las tres. No, ya pasó, fue feo, fue muy desagradable, Fue un muy momento violento. que la pasamos todos mal, todos, Sí. los que ustedes y nosotros desde el observatorio, sobre todo sabiendo, desde el observatorio, claro que quienes lo hacemos nos sentimos mal porque sabemos que nada de lo que nos decían era cierto, ¿no? Sabemos desde dónde estamos plantados, qué es lo que queremos mostrar, hacia dónde, cuáles son nuestros valores éticos en ese sentido también. Entonces, eso fue un poco doloroso, y a la vez, como son redes sociales, también dijimos, esto dura lo que dura una historia, claro. 24 horas. Sí. Y no duró más. Y así fue. Bueno. Ladran Sancho, dice por ahí. Sí. Puede ser, muchas gracias. Mucho hater, sí. Entró mucho hater. Fue tremendo. Pero bueno, interesante también el debate que se formuló, que ocurrió y que nos dio y también... entre nosotros también, ¿no? Para replantearnos, sí, exacto. Todo, ¿no? Porque será, no será, digamos, la idea era que sea un título ganchero, que bueno, que fue bastante... Pero, digamos, no tenía una connotación negativa, ni sexista, ni nada que ver. Pero bueno, nada. Totalmente. Fue una experiencia. Bueno, y además, pero también nos sirve, como dijimos en la previa, si nosotros adultos que estamos acostumbrados, ¿no?, a estar en tribunales, a la discusión, al debate, fue casi inmanejable. Un niño, ¿qué capacidad tiene para procesar esa información? Y bueno, digamos, nos mostró más de lo que era, ¿no? Totalmente. Bueno, si no hay más preguntas, claro, ¿hay alguna pregunta? Doctora algo, sí, ahí en el chat pregunté porque me llamó la atención que decía más allá de la edad del consentimiento. Y yo me pregunto, ¿hay una edad para el Instagram? Es revolución, derechos.revolución, ¿no? Escríbanlo ahí en el chat que alguien está preguntando para seguir el Instagram. Yo me pregunto, retomo la pregunta, perdón, si tengo alta dispersión, me distrae el chat, y si hay una edad para el consentimiento, ¿dónde la ubicamos? ¿En el 26 cuando nos habla de los 16, en los 13? ¿Dónde ponemos la regla? Y en principio es los 13. Los 13. Sí, sin perjuicio de la capacidad progresiva de cada niño, obvio, ¿no? Porque hay chicos de 8 años que tienen, y hay chicos de 15 que no, depende del contexto, depende de qué estamos hablando, del consentimiento
¿no? ¿Para qué? ¿no? Está bien. ¿Y de dónde viene ese consentimiento? Si está mediatizado por algún adulto o es realmente espontáneo y auténtico, ¿no? Lo preguntaba porque nosotros No, estoy como pensando con abogados vos del en voz niño... alta, ojo, Sí, por En el eso. caso, en no el tengo la caso de respuesta. en el caso de la resolución general de la Unión Europea, da un margen entre los 13 y los 16 años para que cada uno de los países miembros elija en qué edades se va a establecer, y establece un poco también lo que decía Verónica en cuanto a las penalidades, multas altísimas con respecto a los pixelados de las caras, que también es otro tema que tiene que ver con esto que decías vos de la imagen de los niños, la obligación de pixelar los rostros, que acá tampoco se cumplen, el tema del uso de filtros, y bueno, han avanzado muchísimo en todas estas cuestiones que acá todavía estamos construyéndola. Totalmente, totalmente, y bueno, pensaba también que el otro día, creo que Hernán se fue de la charla, pero estuvo hasta hace un ratito acá, que estuvimos con la doctora Taliercio en un evento con los niños, y las fotos, y el cuidado de las fotos, para que los niños no sean expuestos después en las redes sociales y demás, mientras por otro lado pasaba toda esta situación, el mismo día que estábamos organizando esto, en donde nos planteábamos justamente cómo íbamos a cuidar a los niños de las redes sociales, a la vez estaba haciendo esta revolución en otra red social respecto justamente de este planteo. Es para hablar largo y tendido de muchas temáticas relacionadas con esto. Perdón que me vine a meter, pero es un tema que me encanta y que además... El tema pendiente siempre está el tema de las empresas, porque sí, esta mamá influencer, la cantidad de empresas que la patrocinan, totalmente, digamos que la sponsorean, y que está muy bien, porque si es parte de su trabajo, es su trabajo, obviamente, nadie dice que no. Digo, ¿cómo juega ahí la responsabilidad? Bueno, todo ese tema nos queda como pendiente para ver si cómo va a ser regulado, si va a ser regulado, etcétera, ¿no? O si ¿Qué el pasa? Que lobby ya, puede digamos, más que la existe regulación, ahora, ¿no? sí, pero hay, digamos, a ver, ¿por qué nosotros celebramos este fallo y todos los que van en esta misma dirección? Porque justamente al no haber legislación específica, esto va marcando el camino. exacto. O sea, las construcciones son jurisprudenciales y digamos, esto de el ejercicio de la responsabilidad parental positiva, ¿no? Que es un concepto que está manejando desde Europa últimamente, digamos, nos está llegando toda esta España principalmente, pero el ejercicio de la responsabilidad parental puede ser positiva o negativa, o sea, las consecuencias están a la vista en la audiencia que se celebró con las niñas, que dijeron, no estamos cómodas con que se nos exponga. Yo creo que eso es vital en el fallo. Vital. Exactamente, es la Si clave, leen el digamos. fallo, yo quedé... La O sea, escucha y es qué fue lo vital. que dijeron, sí. Y una Sí, sí, escucha activa, o sea, la totalmente. discusión está entre los adultos del uso, el no uso, me pasa la cuota alimentaria, porque se desvirtó por ese lado también la discusión por ahí, Sí. que lo cortés no quita lo valiente, ¿no? O sea, si el señor no pasa la cuota alimentaria, la señora tendrá que accionar respecto de la cuota alimentaria. Eso no justifica la exposición de las niñas para un trabajo que no las necesita, además, ¿no? Porque el trabajo que ella realiza no necesariamente necesita la exposición de sus hijas. No, y recordemos también que hay casos, lamentablemente, de otro nivel social, donde los chicos son utilizados para pedir en la calle, exacto, rápidamente hay una medida excepcional y los chicos son institucionalizados. Totalmente. Entonces, bueno, no sé si sirve la comparación, pero digo, sirve. Ante eso salimos rápidamente a meter mano, que está bien porque muchas veces están en condiciones de negligencia y de abandono total, de falta de escolaridad, de falta de salud, etc. Pero bueno, también es el país en el que vivimos, da para mucho, me parece, pero bueno. Sí, pero también tiene que ver con la doble vara, ¿no? Cómo tratamos a determinados niños, o cuál es el tratamiento institucional desde el Estado, digamos, de determinados niños, Mirko, ¿no? En donde nadie se mete con esa exposición, o la hija de Luciana Salazar, que por suerte no recuerdo el nombre, ¿no?
O la hija de Pampita, la nueva hija de Pampita. Bueno, es que volvemos... ¿Cómo tratamos a otros niños, no? Volvemos al estándar anterior, al modelo tutelar, donde había tribunales de familia para los hijos de clase media y alta, y tribunales de menores para los pobres y delincuentes, con cara de delincuente. Sí, tal cual. Y bueno, se traslada, es porque yo siempre que digo lo mismo, el cambio es cultural, entonces es difícil, digamos, claro, excede es difícil todavía hoy erradicar algunas cuestiones, ¿no?, que vemos, yo veo todo el tiempo, ahí Betina me va a dar su punto de vista, pero yo veo todo el tiempo cómo jueces hoy en día todavía siguen con una confusión tremenda de instituciones, de lenguajes, de cosas que uno dice, pasaron 30 años de la convención, pero bueno, es evidentemente, digamos, es muy difícil erradicar un pensamiento tutelar, un pensamiento, y bueno, también es entendible, digamos, académicamente son formados en otra época, entonces... Ahí digo, sí, bueno, pero son jueces y deberían estar actualizados. ¿Sí? Entonces no justifiquemos que son formados en otra época en ese sentido. Vos dijiste por ahí, Vero, el camino jurisprudencial. Nuestro Código Civil y Comercial en materia de familia no es una invención nueva, fue un camino jurisprudencial mayoritariamente. Entonces tenemos esperanza en ese sentido. Y ya que está, y que hablaste del lenguaje, lo voy a corregir, entre comillas, a Walter Fregenal. Tratemos de no mencionarlos como menores, ya que estamos en esta óptica de construcción en ese sentido, niños, niñas y adolescentes. Yo soy muy hincha con ese tema, niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En ese punto me parece que también desde el lenguaje se empieza a construir una nueva percepción como sujeto de derecho. Discúlpame, no estoy entendiendo la pregunta de Ana María Casal. Perdón, me meto. Ella pregunta si estamos de acuerdo en fijar los 12 y 13 años sobre el tema del consentimiento. Y yo le hago la distinción porque dice que si no se va en contra de lo que establece la 26061. Entonces le hago la distinción que el consentimiento al que hacemos referencia es a que el propio niño, niña o adolescente dé el consentimiento para el uso de su imagen o para firmar un contrato que se requiere capacidad patrimonial. No para el patrocinio letrado. Eso Ana María, de todas maneras, sí, la edad de 13 años es estimativa. Yo estoy más a favor de ver la capacidad progresiva y dónde está parado el chico, y si puede, psicológicamente está o no en condiciones. Eso, me parece. Lo que pasa es que las redes piden una edad, y la edad que coincide en todo el mundo, y bueno, y por eso los papás se meten también para abrir la cuenta, es de 13, en general es de 13 o 14. No sé si hay más preguntas, no las queremos explotar más, yo por mí me quedo hasta, hoy tenemos la fiesta en el Colegio de Abogados de La Matanza, a las 9 de la noche. Algunos se sumaron a la charla y yo digo, ya sé que se están poniendo todo el placar encima esta noche porque es la fiesta que tanto esperamos después de 2 años de pandemia, pero bueno, hay que seguir pensando hasta último momento. Dejemos algo para el año que viene, ya, así. Sí, no tiremos toda la carne al asador hoy, ¿no? Hay material y todo el tiempo van surgiendo cuestiones, así que obvio, estamos dispuestas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, y bueno, sí, el tema de los delitos nos va a convocar seguramente, y esto de las empresas y las instituciones financieras es un tema que sería muy interesante de abordar, el tema de las estafas a través de las redes, ¿no? Perfecto, seguramente el año que viene, ya este año nos estamos despidiendo con las charlas y los talleres en el observatorio, nos queda una despedida la semana que viene, en donde vamos a estar hablando también con la doctora Andrea Pérez de algún tema súper picante también para despedirnos y darle el cierre del año, y ya nos vemos el año que viene, que ya tenemos no sé cuántas charlas también ya preparándonos para arrancar seguramente a mediados de febrero, así le damos
descanso a todos para que se vayan de vacaciones o para que se queden en la reposera en el balcón, no importa, pero descansen, ¿sí? Así que saludarlas, decirles que acá siempre van a tener un espacio para hablar y pensar mientras podamos tener la fuerza de seguir sosteniendo el Observatorio de Abogados, que seguramente así será, y que nos espera un 2022 seguramente lleno de charlas, y tuve que mirar la fecha, chicos, lleno de charlas y de nuevos planteos y de nuevos pensamientos. Agradecerles un montón. Feliz fin de año para ustedes. Nos vemos. Gracias, igualmente a ustedes. Un beso grande, hasta la próxima. Gracias a todos los que participaron. Adiós. Gracias.